Bueno, vamos a calcular los esfuerzos normales y tangenciales producidos por la flexión en un perfil como este. Para esto nosotros lo que vamos a hacer es dividir este perfil en áreas. Vamos a calcular esas áreas, el área total. Vamos a calcular el momento de inercia del área. En realidad eso no lo voy a hacer en este video, sino que ya hay otro video en el canal. Se los voy a dejar, calculo que por acá arriba. Y después vamos a calcular cómo afecta la forma del perfil a la flexión, ¿sí? Tanto los esfuerzos normales como los tangenciales. Bueno, para eso lo primero que vamos a hacer es dividir el área, o estas áreas las vamos a dividir. Una la vamos a poner acá, va a ser esta, la vamos a llamar área 1, a esta la vamos a llamar área 2 y a esta la vamos a llamar área 3. Vamos a calcular el área 1, que va a ser igual a 12 por 1.5. Esto nos va a dar igual a 18 centímetros cuadrados. Vamos a calcular nuestra área 2, que es igual a 5 centímetros por 2 centímetros, 10 centímetros cuadrados. Y el área 3, que es de 9 por 3, y esto nos va a dar 27 centímetros cuadrados. Muy bien. Y esto nos va a dar un área total de 55 centímetros. Muy bien. Vamos a calcular y recuerden que cuando hacemos este tipo de ejercicios solamente calculamos tanto IXX, o sea, solamente calculamos IXX y el centro de gravedad en Y. ¿Por qué? Porque no nos interesa lo que pase con Y ni con el centro de gravedad en X. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros vamos a tener una viga, ¿sí? Por ejemplo, que va a tener esta forma, con una o varias fuerzas, ¿no?, aplicadas en este sentido. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que esta flexión se va a producir así, ¿sí? Vamos a generar una flexión de esta forma, haciendo de que arriba haya compresión y abajo tracción. Esto hace de que, si nosotros viéramos el perfil de frente, nosotros vemos que las fuerzas están aplicadas justo en el centro, o mejor dicho, en el centroide del perfil. Por lo tanto, no vamos a tener deformación hacia los lados, ¿sí? Nuestra deformación va a ser solamente hacia abajo. Por lo tanto, solamente nos interesa el IXX y el valor de I del centro de gravedad, ¿sí? Vamos a calcular y para eso lo que hacemos es calcular los momentos estáticos, o sea, I total por el valor de X, ¿sí? Bueno, X de I, ¿sí?, va a ser igual a la distancia del área 1 por la distancia al punto de referencia que nosotros tengamos. O sea, nosotros vamos a definir un punto de referencia. A ver, vamos a definirlo, por ejemplo, ahora vamos a hacerlo bien. Vamos a definir ese centro. Vamos a definirlo justo en la intersección de estas líneas, ¿sí? Entonces este va a ser nuestro punto cero. Entonces, si analizamos la distancia del centro de gravedad de esta área 1 al al 0 que tomamos como referencia, nos va a dar tanto como 8,75. ¿Sí? Tenemos 5, 3 y 0,75 donde está el centro de gravedad del área 1, ¿no? Entonces, en este caso, nos va a dar 8,75. Más el área 2, ¿sí?, que es esto, por la distancia a este punto. Si el área 2, el centro está en 2,5, más 3, eso nos da 5,5. Todos estos centímetros, ¿no? Todo esto nos va a ir quedando, cada una de estas partes nos va a ir quedando en centímetros al cubo, que es momento estático. Más el área 3 por 1,5
que es la distancia del centro de gravedad de esta figura a nuestro cero de referencia. Muy bien, ahora vamos a calcular I y vamos a calcular esto nos da 150, o sea, es 18 por 8,75, eso nos da 157,5 más el área 2 que es 10 por 5,5, o sea, 55 centímetros al cubo, más 27 por 1,5 y eso nos da tanto como 40,5. Muy bien. Y esto dividido, porque esta área total la pasamos dividiendo, que va a ser dividido 55. Por lo tanto, I nos va a quedar igual a 253 dividido 55. O sea que I va a ser igual a 4,6 centímetros. Muy bien. El valor de IXX, como dije, lo podemos calcular directamente con el AutoCAD o podemos hacer el cálculo para practicarlo, ¿sí? Pero en este caso yo ya lo calculé con el AutoCAD y nos da 622,0333 centímetros a la cuarta. Ya con los datos copiados vamos a poner los datos extras que nos faltan, que sería el del esfuerzo de corte máximo, que en este caso es igual a 230 kilogramos. Estos datos los doy, siempre los doy como datos, o sea, Q y momento flexor máximo, los doy como dato. Así que vamos a calcular vamos a dar el momento flexor máximo y el valor del momento flexor máximo en este caso es de 850 kilogramos. Esto obviamente hay que pasarlo a kilogramos centímetros. ¿Por qué? Primero porque esto está en centímetros y segundo porque los esfuerzos, cuando las fuerzas están dadas en kilogramos, los vamos a resolver en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Así que por lo tanto siempre conviene tener todo en esas unidades, en kilogramos y en centímetros. En este caso me va a quedar 85.000 kilogramos centímetros. Y ahora directamente ya con estos datos podríamos calcular los primeros esfuerzos. Lo primero que vamos a calcular son los esfuerzos de compresión y tracción que se producen en una viga. Como habíamos visto antes, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una viga, se van a producir, si las fuerzas vienen en este sentido, lo que se van a producir arriba van a ser esfuerzos de compresión arriba y esfuerzos de tracción abajo, ¿sí? Por ejemplo, en esta sección. Entonces, eso es lo que vamos a calcular ahora. Y recuerden que los esfuerzos normales, o sea, los que van perpendiculares a la sección, se llaman sigma. Y ese sigma, vamos a tener el sigma de compresión, que dijimos que va a estar arriba, ¿sí? Y en este caso va a ser igual al momento flexor máximo por IG, que es la distancia del centro de gravedad al punto más alejado o a la fibra más alejada en compresión, en este caso es la de arriba, sobre IXX. Bien, si nosotros cambiamos acá los valores, ¿sí? Nos va a quedar 85.000. Acá es importante que trabajen con las unidades. Recuerden que esto es kilogramo centímetro. Por IG. IG es... Nosotros tenemos el centro de gravedad. Si esto era 3, creo que daba 4,6. Más o menos... Sí, supongamos que debe estar por acá el centro de gravedad. Entonces lo que tenemos que calcular es la distancia de acá a este punto, ¿sí? Esta es la distancia que nosotros necesitaríamos en este caso. O sea, sería el IG a la tracción. A la compresión. Muy bien. Esto nos da 4,9 centímetros y el IXX lo habíamos definido ahí abajo, que era 622,0333 centímetros a la cuarta. ¿Qué pasa? Centímetros y centímetros
Atención con esto y me queda centímetros cuadrados. Entonces fíjense que acá sí me quedan kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y esto es importante que lo definan y que lo verifiquen para tener cuidado con las unidades. Por lo tanto, el sigma de compresión va a ser igual a 669 con 57,83 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, ahora vamos a calcular, hacer el mismo cálculo para el sigma de tracción, ¿sí? El sigma de tracción, recuerden que va a estar en este punto, o sea, va a ser esta fibra. Este sigma es este y este va a ser el de acá abajo, ¿sí? Va a ser este de acá. Muy bien. Entonces esto va a ser igual. De vuelta es lo mismo, ¿no? O sea, momento flexor máximo. IG, o sea, por IG, pero este es a la tracción sobre el momento de inercia. Y XX. Muy bien. De vuelta, el momento flexor es el mismo. Acá sí, no necesitaría trabajar, poner las unidades porque ya sé acá arriba que me dan bien, que me quedan kilogramos en centímetro cuadrado. Así que ahora vamos a calcular esto, que esto es directamente el centro de gravedad, es 4,6. O sea, por 4,6 sobre 622,0 centímetros a la cuarta. Muy bien, esto nos va a quedar que el sigma de tracción va a ser igual a 628,5837 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Muy bien, después voy a hacer los gráficos. Y cuando hagamos los gráficos, para verificar de que esto está bien, el gráfico nos va a quedar una cosa así, más o menos, ¿sí? Yo lo voy a dibujar así a lo bruto. Y cuando unimos estos dos puntos, este punto tiene que coincidir con el centro de gravedad, con el punto del centro de gravedad. O sea, eso nos confirma de que este cálculo lo hicimos bien. Bueno, hasta acá los sigmas. Ahora vamos a calcular los esfuerzos cortantes. Entonces, el primer esfuerzo cortante que vamos a definir va a ser acá, fíjense, ¿dónde se calculan los esfuerzos cortantes? En las fibras de corte, que serían donde cambia, ¿sí?, el ancho de la sección. Entonces, fíjense, si yo vengo acá, vengo con un ancho de 12, pero cuando llego acá cambia a 2, ¿sí? Cambia violentamente a 2. Entonces acá voy a tener un cálculo. Nuestro primer cálculo va a ser acá. Muy bien. El segundo cálculo, fíjense, ahora vengo con un ancho de 2 y acá de repente se transforma en 9. Genial. Acá va a ser nuestro segundo cálculo. Muy bien. O nuestra segunda fibra de corte. Perfecto. Hasta acá estamos bien. Ahora, ¿qué taos vamos a calcular? Nosotros tenemos que calcular siempre, en la fibra de corte vamos a calcular 2 taos. O sea, en este caso vamos a calcular nuestro tao 1 y nuestro tao 2. Tao 1 con un valor de 12 y el tao 2 con un valor de 2. Y después acá, obviamente, 2 tao más, un tao 3 con un valor de 2 y un tao 4, ¿sí?, que me estoy acortando más, con un valor de 9. Y por último, siempre los valores son impares porque tenemos que calcular nuestro tao G. Nuestro tao G, que sería el tao en el centro de gravedad. Entonces, vamos a definir nuestro tao 1. Tao 1, ¿sí?, va a ser igual al momento estático del área superior o inferior de la fibra elegida. En este caso la fibra elegida es esta. O sea, voy a calcular el momento estático del área superior o el momento estático del área inferior. Pero el momento estático del área inferior es complejo, ¿eh? Que tengo el área 2 y el área 3 para calcular. Por lo tanto vamos a elegir el del área de arriba. O sea, el momento estático, en este caso del área 1, por el esfuerzo, el esfuerzo de corte máximo, Q, sobre B, que es el ancho de la fibra considerada, en este caso es 12, por el momento de inercia, IXX. Muy bien. El momento estático,
que vamos a elegir, entonces habíamos dicho que era el área 1 por la distancia 1. Y esta distancia 1, ¿qué va a ser? La distancia desde el centro de gravedad de esta área al centro de gravedad de la figura compuesta, ¿sí? Este valor. Si nosotros calculamos el momento de inercia, en realidad este dato ya lo calculamos, ¿sí? En nuestro caso va a ser 18. Vamos a definir todos los valores, ¿sí? Centímetros cuadrados, que es el área 1, por la distancia, ¿sí? Que en este caso va a ser 4,15 centímetros, por 230, que es el esfuerzo de corte máximo. O sea, en este caso sería 230 kilogramos. Sobre B, que en nuestro caso, recuerden que el primer valor es la fibra de arriba. En este caso es 12 centímetros por el momento de inercia, que en nuestro caso es de 622,03333. Y esto nos queda en la unidad de centímetros a la cuarta. Bueno, vamos a ver qué pasa con las unidades. Fíjense, centímetros se va con centímetros. Todo este centímetro cuadrado me queda esto se va con el 4 y me queda esto al cuadrado. Por lo tanto, me queda en la unidad de kilogramos sobre centímetro cuadrado, lo cual está perfecto. Muy bien. Si nosotros resolvemos esto, nos va a quedar que el tau 1 es igual a 2,50 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Muy bien. Vamos a resolver lo mismo del tau 2. Y el tau 2 es fácil, ¿por qué? Porque obviamente es la misma fórmula, y son exactamente los mismos datos, menos este valor de acá. Entonces va a ser 18, no voy a trabajar con las fórmulas, con las unidades, digo, por lo mismo que antes. 18 por 4,15 por 230 sobre 2, que es el ancho de la fibra considerada, por el momento de inercia, que en este caso es de 6,22,0333. Muy bien, y esto nos va a dar un tau 2 igual a 13,8103 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Muy bien, vamos a resolver ahora el tau 3 y el tau 4. Bueno, entonces vamos con el tau 3, que va a ser el momento estático, ¿sí? Vamos de vuelta con la fórmula, ¿sí? El momento estático del área superior o inferior a la fibra considerada. Ahora la fibra considerada es esta, por lo tanto, el área superior es compleja, porque está formada por dos áreas, pero el área inferior está formada por una sola. Entonces vamos a elegir el área 3, ¿sí? El momento estático de esa área por el esfuerzo de corte máximo sobre el ancho de la fibra considerada por IXX. Muy bien. Entonces dijimos que es el momento estático del área inferior. En este caso va a ser nuestra área 3, ¿sí? 3 por 9 eran 27 el área por la distancia que hay desde el centro de gravedad hasta el centro de gravedad de la figura total. En este caso es de 3,1 el valor. Por 230 kilogramos, ¿sí? Estos serían centímetros centímetros cuadrados, perdón, y estos serían centímetros. Me olvidé de ponerla en la primera, en esta fórmula, sobre B, que es el ancho de la fibra considerada, ¿sí? En este caso veníamos con 2 centímetros por 622,0333 centímetros a la cuarta. Muy bien. Y esto nos va a dar 15,4742 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Bueno, vamos a calcular el tau 4.
que el tau 4 es exactamente igual, ¿sí? El momento estático es el mismo, ¿sí? O sea, 27 por 3,1. Acá no analicé el tema de las unidades, pero es lo mismo que antes, ¿no? Acá tenemos centímetros cuadrados y centímetro. Este centímetro se da con este y este centímetros cuadrados se tacha con este y me queda centímetros al cuadrado abajo. Por lo tanto, ahí tenemos kilogramos sobre centímetros cuadrados. Muy bien. Por 230, o sea, exactamente igual, sobre el ancho de la fibra considerada. Y el de abajo es 9. Por el momento de inercia, en este caso 6,22,0333. Y esto nos va a dar tanto como 3,4387 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora nos falta el tau G. Para finalizar, nos queda el tau G. Entonces vamos a calcularlo aparte, así no nos mezclamos con todo esto. Nosotros tenemos que calcular el tau G. O sea, el tau G sería el tau de este punto. Es el tau G. Genial. Entonces, vamos de vuelta a pensar en lo que nos dice el desarrollo de la fórmula, ¿no? Que el tau G va a ser igual al momento estático del área superior o inferior, porque dan exactamente igual, y esto estaría bueno que agarren una figura cualquiera y lo calculen, en alguno de los momentos calculen lo mismo. Momento estático superior, o sea, de las áreas superiores o inferiores tienen que dar exactamente iguales, por el esfuerzo de corte máximo, Q, sobre el ancho de la fibra considerada por el momento de inercia de la figura total. Muy bien. Pero el tema acá es el momento estático. Genial. ¿Qué pasa con el momento estático? Como el área que nosotros vamos a calcular ahora es un área compuesta, ¿por qué? Pues está compuesta por nuestra área 1. Acá no tenemos problema, porque el área 1 es lo que es. Pero fíjense, nuestra área 2 está cortada, ¿ven? Vamos a tener un área 2 prima. Muy bien. Entonces va a ser igual al momento estático del área 1, o sea, eso es fácil porque ya la teníamos definida de antes, que era 18 por 4,15. ¿Sí? Bueno, vamos a poner las unidades, ¿no? Centímetros cuadrados por 4,15 centímetros, más, y ojo acá, más el área de esta partecita de arriba, ¿sí? Que, bueno, ya la calculé, me da 6,8 centímetros cuadrados por la distancia del centro de gravedad de esta figura, de la nueva, al centro de gravedad de la figura total, que en este caso me da 1,7. Ojo con esto, ¿no? Que es lo primero que hay que resolver. Por los 230 sobre el ancho de la fibra considerada, que es de 2, por, esto es kilogramos, ¿sí? Vamos a definir las unidades, centímetros, el momento de inercia, que es de 622,0333 centímetros a la cuarta. Muy bien. Si resolvemos esto, obviamente tenemos que resolver esto primero, después multiplicar, y nos va a quedar que el tau G va a ser igual a 15,9475 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Muy bien. Es bastante lógico este valor. ¿Por qué? Pues si nosotros analizamos esto, fíjense, bueno, acá me quedó todo así medio encimado, pero bueno, acá tenemos uno. Acá tenemos el otro, 13, y acá tenemos el otro que es de 15,47. Fíjense que de estos tres, o sea, de este que tenemos acá y de este que tenemos acá, el tau G es el más grande. Y eso, según la parte teórica que definimos antes, está bien. ¿Por qué? Porque si yo analizo el esfuerzo de corte de una figura, por ejemplo, una figura rectangular, nos dice de que arriba y abajo valen 0 y
ese esfuerzo cortante se desarrolla en forma parabólica. Por lo tanto, en el centro de gravedad va a ser el esfuerzo máximo. Pero ojo, siempre hay que tener cuidado, porque a veces puede pasar de que el esfuerzo de corte en el centro de gravedad no sea el máximo de toda la figura, pero sí de este tau 2 y de tau 3, porque fíjense que B en estos dos vale lo mismo, ¿no? Que es 2 y es 2, y en el último que calculamos también era 2, ¿sí? O sea, por eso lo comparo solamente con tau 2, tau 3, ese tau G. Entonces ahí suena lógico ese valor. Muy bien, ahora vamos a hacer los gráficos. El gráfico lo voy a hacer en AutoCAD simplemente para que veamos que coinciden. Bueno, acá tenemos nuestro perfil. Este es el perfil que teníamos dibujado recién. Entonces, para los esfuerzos normales, vamos a utilizar una escala, ¿sí? Los valores son 669 y 628, así que vamos a utilizar una escala de una unidad de dibujo 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Muy bien, entonces yo voy a hacer una línea hacia allá que va a tener tanto como 6,6957. Bien, que sería el esfuerzo cortante. Y ahora vamos a hacer una línea para el otro lado que va a ser de 628,58. Entonces, 6,2858. Muy bien. 6,2858. Perfecto. Entonces ahora, si yo trazo la diagonal, me debería quedar esto, o sea, esta intersección a este punto me debería quedar 4,6, que es el centro de gravedad, ¿ven? El valor en I del centro de gravedad. O sea, esto está perfecto, estos valores nos dio perfecto. Genial. Ahora vamos a utilizar otra escala para definir los esfuerzos cortantes. Entonces fíjense, tau 1 es de 2,50. Genial. Entonces vamos a utilizar una escala de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, una unidad de dibujo. Muy bien. Entonces, en este punto vamos a tener una fuerza de 2,50. Perdón, un esfuerzo de corte de 2,50. Bien. Ahora, sobre el mismo valor, o sea, sobre la misma fibra considerada, vamos a tener tau 2 que es de 13,81. Entonces vamos a hacer otra línea en este punto que es de 13,81. Bien. Ahora, vamos a hacer el tau 3, 15,47. Entonces tau 3 viene de acá y es 15,47. Bien. Y ahora el tau 4 que es de 3,43. Genial. Entonces vamos al mismo punto. 3,43. Y ahora por último nos falta el tau G que es de 15,94. Y eso lo vamos a tener acá en el centro de gravedad que es 15,94. Bueno, espero que les haya servido.